Bueno, mantengan sus Biblias abiertas ahí en Mateo capítulo 5. ¿Is the translation working? ¿La traducción está funcionando? ¿Todo bien? ¿Perfecto? ¿Ok? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, we got a thumbs up. Ok, we're good. Ok, empezamos. Bueno, hoy día seguimos nuestro estudio en el libro de Mateo. Hoy día vamos a seguir este estudio que hemos empezado el año pasado para la Navidad. Empezamos esta nueva estudio en el libro de Mateo. Y hoy día vamos a empezar una nueva serie que se trata de una nueva escena. Esta nueva escena viene después del el desierto que Cristo ha pasado en las tentaciones y llega ahora no a un desierto, sino a una montaña. Él llega a esta montaña para poder enseñarle a sus discípulos que acaba de llamar cómo pueden ser seguidores de Cristo. En este pasaje vemos, versículo 1, dice, cuando Jesús vio las multitudes y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Él empieza a enseñarle. El título de esta mañana quiero que escriban, si tienen la aplicación pueden seguirnos también en la aplicación, ahí está todas las notas de hoy día, si es que quieren seguir ahí y si quieren reflexionar sobre eso más tarde, eso está en la aplicación, también está en inglés, para aquellos que hablan inglés, bájenla, les digo que de los que ya me han contado es un gran beneficio para la iglesia, espero que puedan bajarla, pero el título del mensaje de esta mañana es La vida bienaventurada. La vida bienaventurada, el discipulado en el reino. Si nosotros lográramos reunir todas las mentes más brillantes de nuestra generación, personas que son dueños de empresas, personas que son, ¿cómo se dice? Influencers en español. Personas que influencian a otras personas por el internet. Eso parece una enfermedad, ¿no? ¿Influencia? No. Pero bueno, las personas que dan influencia a las otras personas, autores de libros, si los tuviéramos en un lugar centrado y les pidiéramos que nos den la sabiduría de esta edad, me imagino qué es lo que nos enseñaría. ¿Qué nos enseñarían estos grandes autores, estas personas que tienen empresas, estos líderes de este mundo? ¿Qué nos enseñaría? Me imagino que nos enseñarían cómo tener una buena vida. Pero esta buena vida a lo mejor es un poquito diferente que la buena vida que nos enseña la palabra de Dios. A lo mejor estas bienaventuranzas lucen un poquito así. A lo mejor dirían, bienaventurados los autoconfiados, porque ellos crean su propio éxito. Bienaventurados los que se distraen con el placer, porque el dolor es inútil. Bienaventurados los orgullosos, porque siempre saldrán victoriosos. Bienaventurados los corruptos, porque saben cómo ganar. Bienaventurados los despiadados, porque no dejan que nadie se aproveche de ellos. Bienaventurados los que se entregan a todos sus deseos, porque experimentan la vida al máximo. Bienaventurados los que luchan por sobrevivir, porque los fuertes vencen a los débiles. Bienaventurados los que dominan a sus enemigos, porque nadie se interpondrá en su camino. Bienaventurados los bien aceptados, porque la influencia es poder. Este es el discipulado de este mundo. Si este mundo hiciera discípulos, esto es lo que enseñaría. Que la forma de ser feliz es poder lograr lo suficiente. Que si logras suficiente éxito, suficiente estatus, si eres autosuficiente, tendrás felicidad y victoria en este mundo. Pero la pregunta es, ¿hay alguna persona realmente satisfecha? Si ves en este mundo, vemos que personas persiguen estas cosas que acabamos de leer y aún al final de su vida quedan vacíos y sin satisfacerse. La realidad es que esta doctrina que nos enseña el mundo no es nueva, no es algo nuevo de nuestra edad, es algo que el mundo siempre ha enseñado. Que si tienes suficiente, si trabajas por tus propios méritos, tú tendrás victoria.
Y esto es exactamente lo que pensaban los discípulos del tiempo de Cristo. Ellos pensaban que el poder vencer era de la misma forma que los gobernadores, que los romanos que habían capturado la ciudad de Jerusalén, los romanos que habían capturado y vencido con poder. Ellos pensaban que la forma de tener victoria es con poder, autosuficiencia y hacer todo por mí mismo. Pero la realidad es que Cristo nos enseña algo muy diferente. Cristo no se para en un reino, no se para en un trono, no tiene un audífono para poder publicar a todas estas personas, sino un simple predicador. Se sienta en una montaña y le dice a sus discípulos que acaba de reclutar de un pueblo pesquero y le dice: siéntense, les voy a enseñar la realidad del reino de Dios. Les voy a enseñar qué significa vivir una vida en el reino mío. Y la verdad es que en este pasaje podemos ver esta realidad que Cristo viene a establecer el carácter y el llamado de aquellos que pertenecen en el reino de Él. Y le hacen esa pregunta: ¿vivirás como discípulo del reino? Mi respuesta para ti esta mañana, la proposición, el punto principal que quiero que escribas es el siguiente: vive como un discípulo del reino. Vive como un discípulo del reino. Cristo acaba de reclutar a estos pescadores. Les dijo: síganme a mí. Ellos abandonaron todo por seguirlo a Él. Y ahora que lo están siguiendo, han visto que Cristo ha hecho milagros, prodigios, está enseñando, está predicando el Evangelio. Y ahora les dice: siéntanse y escuchen lo que les voy a enseñar. Y esto empieza lo que le llaman el Sermón del Monte, que cubre capítulo 5 hasta el capítulo 7. O sea que vamos a estar un buen tiempo en estos dos capítulos, en este sermón, en esta serie. Pero empieza con una gran imagen de la vida dentro del reino. ¿Y qué les enseña? Les enseña cómo ser un discípulo del reino. A lo mejor te preguntas tú esta mañana: ¿qué tipo de vida Jesús llama a sus discípulos vivir? ¿Cómo uno debe de vivir como discípulo de Cristo? Quiero darte 3 puntos que te ayudarán a vivir como discípulo de Cristo. El primer punto es el siguiente: un discípulo depende completamente de la justicia de Cristo. Un discípulo depende completamente de la justicia de Cristo. Cuando Jesús comienza su sermón al monte, no está describiendo distintos grupos o personas que a lo mejor pueden encajar bien en el reino. No está reclutando personas nuevas para el reino. No está diciendo: si tú cumples estas calificaciones, entonces entrarás al reino. Porque todos sabemos que no somos salvos por las obras, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios. Es la única razón que somos salvos. Entonces, esto no significa que estas son las personas que califican para el reino, sino cómo debe de vivir uno dentro del reino. Vemos que esta imagen de Cristo trayendo una nueva enseñanza a sus discípulos. Y vemos esta imagen que hemos empezado desde un principio, esta imagen de Moisés, que empezó desde que Dios lo sacó de su lugar para poder salvarlo en Egipto. Vemos que Cristo es lo mismo. Cuando el rey que quiso matar a los hijos de Israel, Él sacó a su hijo y lo mandó a Egipto. Vemos que Él pasó por el desierto los 40 días y ahora se está estableciendo como un nuevo Moisés. Y esta es la imagen de Moisés. Moisés siempre apunta a Cristo. O sea que lo vemos ahora dando una nueva ley, pero no es la ley de la misma forma que la dio Moisés. Moisés dio la ley diciendo: si siguen esto, van a ser bendecidos. Si siguen esto, si siguen esto, si siguen esto. Era una ley, una lista de cosas que cumplir. Esto no es la misma cosa. Cristo te está explicando ahora cómo es un cristiano de vivir dentro del reino de Cristo. Y nos da 4 calidades muy importantes, empezando aquí, que nos ayudan a poder depender completamente en Él. La primera es reconocer su pobreza espiritual. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres espiritual son aquellos que reconocen que no aportan nada más a Dios, que ellos están corruptos en bancarrota espiritual a la luz de Dios, que no pueden merecerse nada que Dios le dé, sino reconocer
que son insignificantes a la comparación de Dios. Como nos diría Pablo, que caemos corto de la gloria de Dios. Después dice que bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esto no es un llanto general, no es que cada vez que lloro me van a consolar, pero esto es el que llora por el pecado, el que reconoce la profundidad del pecado, del delito de pecado y reconoce cómo el pecado nos está matando, cómo el pecado nos hiere a nuestras vidas y cómo debemos de apartarnos del pecado, arrepentirnos del pecado. Nos dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esto está hablando de una confianza en la justicia, no mía misma, sino en la justicia de Dios. Yo no busco el control mío, pero sino reconozco que en humildad Dios está en control. No busco la justicia mía propia, sino confío en la justicia de Dios. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esto no es solamente que uno reconozca que Dios está en control y que su justicia es lo que reina, sino que tengamos sed y hambre de la justicia de Dios, que oremos y reconozcamos que Dios es lo que el mundo necesita, que le pidamos y le clamemos al Señor, que Dios venga ahora tu reino. Dios, haz tu justicia en este lugar. Reconocemos que tu justicia es mejor que mi propia justicia. Podemos ver estas 4 calidades en una ilustración que Lucas nos da acerca de Jesús en el libro de Lucas. La imagen es de un fariseo, un líder espiritual, en un lado orándole a Dios. Y del otro lado hay un colectador de impuestos. Los dos están orando a Dios. Uno se gloría y dice, gracias Dios. Gracias Dios, ¿por qué? Porque no soy como este colectador de impuestos. Gracias que no soy como este pecador, como este impío. Gracias Dios que me pusiste en una situación buena, que estoy en una posición más elevada que este otro hombre. Después cambia la cámara y se enfoca en el colectador de impuestos. Este colectador de impuestos no está mirando a Dios, sino tiene la cabeza agachada y se está golpeando el pecho y se está arrepintiendo. Dios, perdóname, soy un pecador, no merezco tu gracia, no merezco nada tuyo, pero Dios, perdóname en este momento. Jesús termina esa ilustración diciendo, uno de ellos se fue a casa justificado. No el que se glorió, no el que pensaba que lo tenía todo, no el que tenía todo porque él había acudido, todo lo que él había hecho por su salvación, sino el que se dio cuenta que estaba en bancarrota espiritual. El que necesitaba la salvación de Dios. El que no podía en sus propias fuerzas, pero esperaba en la salvación de Dios. Cristo nos llama a ser como ese colectador de impuestos. Arrepentirnos, reconocer la profundidad de nuestros pecados y reconocer que lo necesitamos a Él. Estas son las personas que están en el reino, que viven en el reino de Dios. Personas que reconocen su bancarrota espiritual. Pero la realidad es que al reconocer nuestra bancarrota espiritual no nos ayuda mucho si no hay esperanza. Porque si no hay esperanza, ni el fariseo ni el colectador de impuestos puede ser salvo. Pero Cristo nos viene a dar una esperanza. Cristo es la esperanza que nosotros necesitamos, porque estar en reconocimiento de nuestros pecados nos deja en una peor situación. No solamente estoy en mis pecados, pero reconozco que estoy en mis pecados. Por lo menos el otro es ignorante. Pero al reconocer que somos pecadores, Cristo nos da una gran promesa. Que Él es el que va a saciar todas nuestras necesidades. No es simplemente que nos reconozcamos nuestra ineptitud y nuestra falta de salvación, sino que Él es el que satisface todas estas cosas. Es más, este pasaje del versículo 3 al 6 es una imagen, una ilustración de un pasaje que Dios ya ha prometido en el libro de Isaías. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 61, por un momento. En Isaías, capítulo 61, vemos una gran promesa.
Esta es una promesa que Dios le hace a su pueblo después de que han estado en cautiverio. Estas personas han estado en cautiverio por mucho tiempo y Dios les dice que cuando mi pueblo se arrepienta, cuando reconozcan su necesidad de mí, Él va a traer un vencedor, un Mesías que va a suplir todas sus necesidades. Miren lo que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Hablando de Cristo, esto es profético, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Esta gran promesa nos indica que Jesús no solamente quiere personas que reconozcan su falta de Él, sino que Él va a saciar todas las necesidades que nosotros tenemos. Si uno tiene sed y hambre de justicia, Él la va a saciar. Jesús satisface a los pobres en espíritu, consuela a los que lloran, establece justicia y nos reviste de su justicia. Jesús no solamente está llamando a aquellos que están corrompidos y los que reconocen sus pecados, pero a aquellos que se entregan a Él y reconocen que no son nada sin Él. Pero el problema muchas veces es que nos lucimos más como el fariseo. Muchas veces, al ser salvos, pensamos, gracias a Dios que no soy como el drogadicto ahí en la calle. Gracias que nací en una buena familia. Gracias que no soy un pecador como estos otros alumnos de la escuela que están ahí. Gracias que no soy como los que hablan lisuras en el trabajo. Gracias que no soy como esas personas malvadas. La realidad es que muchas veces nos parecemos al fariseo y no al colectador de impuestos. La palabra de Dios nos llama a ser humildes, a reconocer que no tenemos nada aparte de Cristo y nos recuerda las bienaventuranzas es lo único que nos hace santo. Cristo es el único que puede darnos esa satisfacción a los pobres del espíritu. Él es el único que puede consolar a nosotros que lloramos y establecer la justicia y revestirnos de esa justicia. No es simplemente ser corrompidos espiritualmente o en bancarrota espiritualmente, pero sino reconocer que Cristo es el único que puede vencer dentro de nosotros. La aplicación para nosotros esta mañana es la siguiente. Entonces, depende en la justicia de Cristo. Depende en la justicia de Cristo. Si somos llamados a depender a Él, ¿cómo esto luce en nuestras vidas? Bueno, a lo mejor, en vez de fingir que lo tenemos todo solucionado, fingir que nuestra vida espiritual está perfecta, que leemos la Biblia 3 veces al día, que oramos por 7 horas, que nos portamos bien en el trabajo, que nunca pensamos malas cosas. Nos gusta lucir, me encantaría que esa sea la realidad, pero la realidad es que eso no identifica a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos Cristo. Es reconocer que no podemos y reconocer que Él solo puede. A veces nos comparamos con otras personas, nos comparamos con los demás y decimos, gracias a Dios que no soy como esa persona. La realidad es que debemos darle las gracias al Señor porque podemos ser igual o peor que esa persona, salvo la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es lo único que nos da la forma de poder ser perdonados de nuestros pecados. Reconoce que tú no eres perfecto. Reconoce que aún estás en pecado. Reconoce tu necesidad por Él. A veces excusamos el pecado. A veces decimos, sí, pequé, pero era un pecadito blanco. Un pecadito que era un pecado práctico, ¿no? Vamos a ser prácticos en este mundo. Y a veces hay que doblar un poquito las reglas para poder salir adelante. Suena como chiste, pero la realidad es que muchas veces
Eso identifica nuestras vidas. Muchas veces somos así. Hacemos una mentirita, una cosita acá. No tenemos ese dolor, esa pena del pecado. Reconoce el peso del pecado. Reconoce el delito del pecado, que simplemente por un pecado cayó el hombre. A veces excusamos el pecado. No podemos hacer eso. Tenemos que reconocer que el pecado tiene consecuencias y tiene gravedad, y necesitamos tener esa gravedad en nuestras mentes. Reconocer que el pecado no es algo que le podemos pasar por encima, ni explicar, ni menospreciar. El pecado tiene peso. No te enfoques en el pecado de los otros, sino enfócate en tu propio pecado. Confiesa y acude a Cristo en lugar de poner excusas. A lo mejor tú te sientes que estás en control de tu vida y sientes que tú tienes el mejor plan para tu vida. Tienes el control y tu camino que está controlado. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que tú no tienes ningún control. El hombre planifica sus pasos, pero Dios es el que, no me acuerdo cómo era en español, se me fue but a man orders his steps, but God leads him, right? El Señor es el que lo indica dónde ir. Dios es el que está en control de todas las cosas. Aunque tú y yo tengamos un plan, la realidad es que Dios tiene un plan mejor. ¿Confías en el plan de Dios? ¿Confías en el plan que Él va a tener? Él hace todo para nuestro bien. ¿Confías que Él es el único que tiene soberanía y providencia sobre todas las cosas en este mundo? Confía en Él. Para de tratar de controlar todas las cosas y acuérdate que Dios es el buen juez. A veces peleamos por nuestra propia justicia. A veces peleamos que me respeten, que me honren, que me miren bien. Quiero yo ser justo y quiero ser justificado en frente de los ojos de otros. No tenemos sed y hambre por nuestra propia justicia. A lo mejor te encuentras en ese grupo de personas que quieres ser justificado. Para de pelear por tu justicia y pelea por la justicia de Dios. Pelea por la justicia de Él. Reconoce que tu justicia no vale de nada. Es la justicia de Dios que se va a manifestar en este mundo. Que Dios es el que tenemos que glorificar y su justicia de Él. Reconocer que aunque tú seas insultado, que no seas respetado, si Dios es el que es glorificado, amén sea Dios. Él es el que tiene que estar justificado. Esta semana, al tener una tentación, a lo mejor en esta semana te pensarás, cuando te encuentres con un momento difícil, a lo mejor una tentación para el orgullo, a lo mejor una lucha con el pecado, a lo mejor un deseo de controlar tu situación o una frustración por injusticia en tu vida. Hazte la siguiente pregunta: ¿estoy dependiendo de Cristo o de mí mismo? ¿Estoy dependiendo de mis propias habilidades o en la gracia de Cristo solamente? La realidad es que si tú ya estás en el reino, no tienes que preocuparte por ninguna de estas cosas. No se trata de esforzarte más, sino reconociendo que si estás en Cristo, el reino ya es tuyo, la comodidad ya es tuya, tu herencia está asegurada y tu justicia está proporcionada. Cristo está en control. No te esfuerces, depende de Cristo, depende de Él. Jesús está predicando estas verdades, pero Él también las vivió. Jesús es el que en mansedumbre vivió en este mundo y pudo vencer la muerte y la cruz para darnos esa victoria. Vemos que un discípulo de Cristo depende de Cristo solamente. Pero vemos después que dice la segunda cosa: un discípulo refleja el corazón de Cristo. La segunda categoría de un discípulo de Cristo es un discípulo refleja el corazón de Cristo. Esto vemos del versículo 7 al 9. Un discípulo no es alguien que simplemente cree en Jesús. Es un discípulo, alguien que lo sigue y que imita a su líder, que imita a Jesús.
Jesús no está dando un nuevo conjunto de reglas. Muchas veces vemos estas bienaventuranzas como nuevas reglas que seguir. Tengo que ser manso, tengo que ser esto, tengo que ser esto, tengo que ser esto, para poder llegar al reino de Dios. Esto no es lo que Cristo nos está enseñando. Lo que nos está enseñando es las características y las calidades de las personas que ya pertenecen al reino. O sea que si tú perteneces al reino, vas a imitar al rey que demuestra estas actitudes. ¿Qué actitudes? Miren el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Esta misericordia es ver a las personas con los ojos de Dios y responder con compasión en vez de condenación. No es, si tú no enseñas misericordia, Dios no te va a enseñar misericordia. Así no es que funciona. La realidad es un poquito distinta. Es porque Dios ya te enseñó misericordia, tú enséñale misericordia a otras personas. No es una regla que seguir para que Dios te dé misericordia. Es en la realidad que Dios ya te dio misericordia, tú enséñale misericordia al resto de las personas. No nos ganamos la misericordia de Dios, no trabajamos ni obramos por la misericordia de Dios, ya se nos ha dado. Ahora es nuestra responsabilidad enseñársela a las otras personas. Versículo 8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. No está hablando simplemente de aquellos que son perfectos, porque no calificaríamos ninguno de nosotros, ¿no? Está hablando de aquellos que no tienen un corazón dividido, que no están enfocados en la cosa de este mundo y también en las cosas de Dios. Como Santiago nos dice que no puedes pertenecer a dos diferentes lugares, no podemos tener dos diferentes reyes, como Cristo nos va a decir después en este pasaje. No puede estar tu corazón dividido, sino tiene que estar enfocado en una sola misión, o en el reino de Dios o en tu propio reino. No puede ser un corazón dividido. También nos dice en el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Eso no significa que nunca te peleas, que nunca tienes un argumento, no significa que siempre eres pacífico y no te paras para lo que es importante en tu vida, sino habla de aquellos que hacen la paz, ellos que crean paz entre personas. Primero de todo entre nosotros mismos y también entre nosotros y Dios. Dice que aquellos que persiguen la paz, no los que evitan conflictos, sino los que buscan activamente la reconciliación, serán llamados hijos de Dios. ¿Tú te llamas un hijo de Dios esta mañana? Amén. Entonces, ¿qué nos llama esta palabra a hacer? A ser pacificadores, aquellos que hacen la paz. Pero esto no nos está llamando a algo diferente de la forma que Cristo vivió. Porque Cristo es el ejemplo de estas realidades en forma humana. Porque ya hemos visto en estos primeros 4 capítulos de Mateo que Cristo fue el que hizo todas estas cosas. Jesús, vimos en el pasaje anterior, enseñó, mostró misericordia, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores. Él pasó por todo el tiempo, tuvo compasión de ellos, les enseñó misericordia, aunque sean impíos, aunque sean personas que son pecadoras. Él mostró pureza de corazón al vencer al enemigo en el desierto. Su corazón no estaba dividido, su corazón estaba enfocado simplemente en la gloria de Dios. Él no hizo compromiso de su corazón para poder llegar a un fin diferente, sino reconoció que el plan de Dios era el único importante. No tuvo un corazón dividido y también Él fue el máximo pacificador. Él es el que vino a hacer ¿qué? A reconciliar a los hombres con Dios. Él vino a traer el reino de Dios porque les digo esta mañana, si tú no estás en Cristo, Dios es tu enemigo. Dios no es tu enemigo, tú eres enemigo de Dios. Tú eres un enemigo de Dios si no estás en Cristo. Pero en Cristo tenemos paz con Dios. La palabra de Dios nos dice acerca de los discípulos que no solamente aprendan de su maestro, sino en capítulo 10, que vamos a llegar en unos cuantos meses al capítulo 10, nos va a enseñar que el discipulado se trata de que el discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo encima de su señor, sino que el discípulo va a llegar a ser como su maestro, va a llegar a ser como su señor. Pero les digo que
El problema es que si nuestra salvación dependiera en nosotros llegar a hacer estas cosas con perfección, tú y yo no llegaríamos al cielo. Tú y yo no tuviéramos perdón de pecados. ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil vivir estas realidades. ¿Cuántos de ustedes se les hace fácil ser misericordioso con otros en la vida? Es difícil. Muchas veces pensamos que hemos llegado a un estatus y se nos hace difícil enseñar misericordia a otras personas. A veces, en vez de tener un puro corazón, nos damos a ciertas tentaciones, a ciertos pecados, y nuestra alianza con Dios a veces se desvía un poco. A veces no se enfoca en Él plenamente. A veces comprometemos parte de nuestro camino para poder ser felices. Pero no podemos tener ese corazón puro. Pero la salvación, gloria a Dios, no depende en perfectamente imitar a Cristo. Porque si no, todos fracasaríamos. Cada uno de nosotros no llegaremos a ese punto. Esta es la razón que el Evangelio es esencial. El Evangelio es esencial. El misericordioso Hijo de Dios nos enseñó misericordia. Él vino a morir por nosotros. Algo que no nos merecíamos. El perfecto Hijo de Dios, que no tenía división de corazón, fue obediente hasta una muerte en la cruz. Y el perfecto Hijo de Dios fue el pacificador que apaciguó la ira de Dios para contra nosotros y trajo paz entre nosotros. Pero Jesús resucitó de nuevo. No solamente Él nos enseñó cómo, no solamente Él tuvo la victoria sobre estas cosas, sino Él tuvo la victoria sobre la muerte y el pecado y nos da una vida eterna, nos da una esperanza de una vida eterna. Si estás en Cristo, no necesitas imitar a Jesús para ganarte el favor de Dios. Tú necesitas imitar a Jesús porque ya has recibido su favor. Él conoce que tú no puedes cumplir esas cosas y Él hace todo lo que nosotros necesitamos para poder estar perfectos en los ojos de Dios. No por nuestra perfección, pero la perfección de Cristo. La aplicación de este punto refleja el corazón de Cristo. Es una reflexión de quién es Cristo. Reconoce en las áreas donde tú todavía fallas y deja que el Espíritu Santo obre dentro de ti para que luzcas más y más cada día a la imagen de Cristo, el perfecto Cristo. Mientras dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, vas a poder mostrar misericordia, como Jesús hizo y mostró misericordia al resto del mundo. Puedes vivir con un corazón indiviso al poder reflejar que Cristo ya hizo esta obra por ti. Podemos buscar la paz y no el conflicto en este mundo, reconociendo que Él nos ha mandado a reconciliar este mundo. Tú puedes, pero no por tus propias fuerzas, sino por el poder de Cristo dentro de ti. Es una vida de arrepentimiento y fe. Cuando fracasamos, Dios, perdóname, me arrepiento de mis pecados y por fe voy a seguir tras de ti, Dios. Es esa vida de arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Y les digo algo, que aunque tú pienses que sigues fracasando y fracasando y fracasando, en algún momento te vas a dar cuenta, a lo mejor 5, 10 meses, 1 año, 5 años después, vas a ver atrás en tu vida y vas a decir, ay, gracias Dios que ya no soy como era antes. Gracias que me has santificado, gracias que estás obrando en mí, vas a ver frutos dentro de tu vida, pero solamente si estás confiando en Cristo para tu salvación. Si confías en Él para tu salvación, Él te va a santificar día tras día tras día. Y cada día vas a lucir más y más la imagen de Cristo. Pero no termina ahí. No solamente somos personas que reconocemos que necesitamos a Cristo. No solamente somos personas que imitamos el corazón de Cristo. Pero no se lo pierdan, que esto es importante. Un discípulo comparte el sufrimiento de Cristo. Un discípulo comparte el sufrimiento de Cristo. Esto no es una prédica feliz en esta parte. Aquí viene lo difícil. ¿Cuántos de ustedes les gusta sufrir?
¿A ninguno? Ah, qué bueno. Nadie le gusta sufrir. Esa es nuestra naturaleza humana, ¿no? A nadie le gusta sufrir. Pero Cristo nos está diciendo que sufrir es una bendición. Miren lo que dice acá. Versículo 10. Bienaventurados, bienaventurados, qué tan feliz eres aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. No perseguido por hacer cosas malas, sino por la justicia. Aquellos que sufren por medio de él. Dice, bienaventurados, versículo 11, serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes, falsamente, ¿por causa de quién? De Cristo, de mí. Dice, regocíjense y alégrense. ¿Por qué? Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cristo les está diciendo a sus discípulos que si me siguen a mí, la persecución es inevitable. Van a sufrir. No es una probabilidad alta, es algo seguro en su vida. Que si van a seguirme a mí, van a sufrir. Por lo menos si realmente me siguen a mí. Dice que ustedes van a sentir ese mismo gozo que los profetas sintieron. ¿Qué gozo? El gozo de sufrir por él. El gozo de reconocer que el sufrimiento viene no porque nosotros hicimos cosas malas, sino porque nosotros seguimos a Cristo. Él nos da un ejemplo de los profetas y él, siendo el más grande profeta, nos dice que yo, igual que tú, voy a sufrir. Y como dijimos antes, el discípulo no es mejor que el maestro. Si yo sufro, ustedes también van a sufrir. La iglesia primitiva reconocía esto. La iglesia primitiva reconocía que porque Cristo había sufrido, ellos iban a sufrir. O sea que cuando vino la persecución en Hechos 8:1, nos damos cuenta que no están sorprendidos. La persecución es una parte natural de la vida cristiana. Si tú vas a seguir a Cristo, vas a ser perseguido. Y es más, se regocijaban en la persecución. Hay una historia ahí en el libro de Hechos que los persiguen a los discípulos y salen de la cárcel y llegan a donde el resto de las personas, los otros discípulos, y están gozosos. ¿Por qué? No porque fueron salvos, pero porque sufrieron por la causa de Cristo. Están regocijándose que pudieron sufrir. Pero a veces a nosotros se nos suena un poquito drástico. A veces pensamos que es algo un poquito mórbido. ¿Cómo uno se va a regocijar al dolor? ¿Cómo uno se va a regocijar a la persecución? ¿Cómo uno va a ser feliz cuando está sufriendo? Bueno, Cristo nos dice que la razón que nos regocijamos es porque el ser perseguido es una marca, un sello de que tú eres salvo, que eres un discípulo de Él, que le perteneces a Él. Porque si Cristo sufrió, tú también vas a sufrir. Es una marca de tu salvación. A veces pensamos y que tratamos de evitar el sufrimiento. Tratamos de poder evitar que se burlen de nosotros en el trabajo, en la escuela, en los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. A veces la tentación es escondernos para que nadie nos pueda ver. Y si me escondo, si no me paro por Cristo y nadie me ve, no voy a sufrir. Pero la palabra de Dios nos dice una realidad, que si tú vives por Cristo, si tú te paras enfrente de las personas y vives tu vida tras de Cristo, si representas a Cristo en tu vida, vas a sufrir. Se burlarán de ti, te rechazarán. Personas no te seguirán, no van a querer seguir siendo tus amigos. Van a haber personas que no van a quererte en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo van a rechazar a Él. Cristo nos dice, regocíjate. Regocíjate cuando sufras. ¿Por qué? Porque la realidad del Evangelio es que Cristo sufrió primero. Cristo tomó el sufrimiento que tú y yo nos merecimos y lo pagó en la cruz. La aplicación tuya esta mañana es: comparte en el sufrimiento de Cristo. No te avergüences. No pienses que puedes evitar el sufrimiento.
Si piensas que estás evitando el sufrimiento, te estás desnutriendo de una bendición que Dios te va a dar. Y esa bendición es el sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito. Santiago nos dice que el propósito del sufrimiento es para madurarnos, para poder crear en nosotros un mejor entendimiento de quién es Cristo. Nos va a formar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nos va a incrementar nuestra fe, vamos a poder depender más en Él. El sufrimiento para el cristiano es esencial. Necesitamos el sufrimiento, porque si no sufrimos, ¿cómo podemos confiar en Él? Si todo nos va bien en la vida, ¿cómo podemos depender de Él? Si eres cristiano, vas a sufrir. No te asombres cuando venga la persecución, sino espera la oposición. Cuando personas te rechacen, di, wow, ok, estoy haciendo algo bueno. Estoy haciendo algo por Cristo, porque Cristo me está enseñando que me están rechazando, no porque tengo un mal mensaje, pero porque lo están rechazando a Él. Fortalece tu base en la Escritura y en la oración. Prepárate cada mañana, no que evitar la persecución ni la rechaza, sino preparado para la persecución y la rechaza. Cada mañana te dices en oración, Dios, ayúdame por el sufrimiento que voy a tener este día. Al poder esperarlo, no te va a venir como sorpresa. No vas a tener que evitarlo porque ya sabes que viene y vas a estar bien preparado con la palabra de Dios frente a tu vida. Prepárate día tras día para poder estar fuerte y perseverar en la persecución. Regocíjate en tu sufrimiento. A lo mejor estás pasando sufrimiento en este momento y te preguntas, ¿por qué? Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir los insultos? ¿Hasta cuándo tengo que permitir que esta persona me siga diciendo cosas y cosas y cosas? En vez de pedirle a Cristo, ¿hasta cuándo? Regocíjate que puedes compartir en el sufrimiento de Cristo. Al que fue burlado, al que fue rechazado, al que fue traicionado, al que fue abandonado, al que sufrió y al que fue sacrificado, al que fue crucificado por tu pecado y el mío. Nadie sufrió más que Cristo. Nadie. Cristo te manda y nos llama a sufrir con Él. El sufrimiento no nos debe llevar por sorpresa, sino es parte de seguir a Cristo. Son los que dependen de Él, los que lo imitan a Él y los que sufren con Él. El sufrimiento vendrá, pero cuando llegue, ¿te mantendrás firme? ¿O dependerás o te apartarás? ¿Te esconderás? Esto es lo próximo que Él habla y lo último en este mensaje. Miren el versículo 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, en otras palabras, que no tenga esa salinidad, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para concluir, quiero que escriban lo siguiente: un discípulo debe vivir para Cristo o quedará expuesto como un fraude. La realidad es que muchos se llaman discípulos de Cristo. Muchos proclaman seguir a Cristo Jesús. Pero si uno no vive por Cristo, si es una sal sin salinidad, no sé si es una palabra. ¿Sí? Ah, wow, qué bueno, estoy aprendiendo. Si eres una luz que está escondida, no vales para nada. No es que te van a echar ni que vas a perder tu salvación, sino que te vamos a reconocer como de verdad eres, no un verdadero seguidor de Cristo. Porque si eres un verdadero seguidor de Cristo, vas a dejar que tu luz resplandezca, que tu luz brille, que puedas resplandecer la gloria de Cristo en tu vida. ¿Para qué? ¿Para glorificarte? No. Para glorificar a tu Padre en los cielos. Cristo nos dice que ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad sentada sobre una colina no se puede esconder. De la misma forma, no puedes esconderte como discípulo. Si Dios te ha llamado a seguirlo a Él, si eres un discípulo de Él, síguelo con firmeza. No te escondas. Síguelo con fe. Hay una gran parábola al final de este estudio en el Sermón del Monte. Y nos habla de un constructor. Alguien que construyó su casa, pero tiene dos diferentes fundamentos. Uno, escuchó las palabras de Dios y construyó su vida sobre esas palabras y dice que su casa permaneció. Pero el otro, no dice que no escuchó las palabras de Él. No dice que no fue discípulo de Él. Dice, escuchó sus palabras y no lo vivió de la forma que Él lo había llamado a vivir. Aquel que escuchó las palabras y no las siguió fue como uno que construye su casa sobre la arena. Que vienen los truenos y los vientos y las olas y la casa se derrumba. La diferencia no es que escucharon la palabra de Dios, los dos escucharon, pero uno siguió las palabras y otro no obedeció. Lo que determina si es que tú eres de verdad un cristiano, un seguidor, un discípulo de Cristo, es si estás siguiendo a Cristo. Si día tras día luces más como Él, si estás dando frutos en tu vida como evidencia que Cristo te ha salvado. Y si de verdad eres salvo, Cristo nos dice que lo vas a imitar, que te vas a reconocer que nada viene por tu propio mérito, sino por la gracia de Él, y que vas a sufrir como Cristo sufrió. Vive para Cristo. Vive tu vida siguiéndolo a Él. Jesús nos llama a vivir diferente que este mundo. No a buscar conformidad, sino a tomar una cruz. No a buscar la comodidad. No a buscar escondernos, sino que brilles, que seas luz, que seas sal y que tomes tu cruz y lo sigas a Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias que nos has bendecido esta mañana con tantas cosas, con la alabanza, con tu santa cena, con la palabra. Gracias que podemos glorificarte en todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a brillar. Ayúdanos a poder glorificarte en todo lo que hacemos. Señor, te pido que si hay alguna persona en esta mañana que aún no te conoce, que hoy día sea el día de su salvación. Que ellos te conozcan hoy. Que puedan reconocer que no tienen nada aparte tuyo. Que dependan de ti. Que reconozcan que están en bancarrota espiritual sin ti. Señor, te pido que hoy día sea el día de su salvación. Que se arrepientan. Que pongan su fe en ti. Señor, te pido por aquellos que caminamos en tus caminos. Señor, danos ánimos esta mañana. A lo mejor hay personas que están sufriendo por seguirte a ti. Señor, recuérdales que es una bendición sufrir por ti. Que no es nada extraño que les está pasando, sino que es parte de seguirte a ti. Que no se escondan, Señor, pero dejen resplandecer su luz. Ayúdalos a seguir viviendo por ti, obrando en tu obra que nos llamas a ser tus discípulos para la gloria de tu Padre. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.